Continuamos con el módulo 3, primeros pasos de programación, con el tema 13, estructuras de control. Bien, en esta ocasión, en este tema, vamos a ver todo lo que son las estructuras de control y comenzamos con la definición, que son instrucciones que determinan el orden en que serán ejecutados los comandos. Estas estructuras pueden ser de formas cíclicas, también vamos a ver los que son secuenciales y los que son de condición. Vamos a ver las diferentes formas o caminos en que pueden ejecutarse esas estructuras. Continuando con la parte de la introducción, vamos a aprender lo que son cada una de las funciones de las estructuras, cómo van a ir incorporándose con el algoritmo y también cómo vamos a ir diseñando el diagrama de cada una de las estructuras. Aquí tengo puestos los 3 ejemplos que vamos a ver, que son de secuencial, condicional o cíclicas. Bien, comenzamos con estructura secuencial. La estructura secuencial, ya en los ejercicios anteriores del tema 12 vimos la forma secuencial, no del todo, y en esta ocasión sí vamos a ver o adentrarnos más a fondo dentro de las estructuras, en este caso secuencial. Aquí vamos a ver cómo va a ir reflejado lo que es la estructura secuencial, y ya habíamos mencionado que va comenzando con el inicio, que es el símbolo del óvalo, también con la palabra fin, que también se representa con el óvalo, y todos los bloques o secuencias que van debajo de la palabra inicio. Dentro de la estructura secuencial, por lo general, siempre vamos a asignar las 3 operaciones que habíamos visto siempre en el tema 12, que son las entradas, asignación o también le llamamos proceso, y lo que son las salidas. Ya tenemos en cuenta y vamos a retomar lo que son las entradas. Tenemos como concepto que es una operación que se realiza para leer los datos desde fuera del programa. ¿Qué es la asignación o proceso? Es la operación que consiste en darle valor a unas variables o a una variable. La salida es una operación que consiste en mostrar por pantalla el contenido de las variables y constantes empleadas en los algoritmos mediante la escritura. Continuamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de estructura secuencial, en este caso para hacer arepas asadas de queso. Si vamos a hacer arepas asadas de queso, primero tenemos las entradas, en este caso serían 2 tazas de harina, pan, una pizca de sal, agua, queso, mantequilla, aceite para la plancha. Esas son nuestras entradas. El proceso, ¿cuál va a ser? Tenemos que tener un cocinero o cocinera, la máquina de cocina. Dentro del proceso, ¿qué va a ser? Pues la preparación de las arepas asadas. Y de salida, ¿qué vamos a obtener? Pues las arepas asadas de queso. Continuamos con otros ejemplos de secuencial, pero ya con el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tenemos el siguiente ejemplo, que es el área de un rectángulo, que es base por altura. ¿Cuáles van a ser las entradas? La base y la altura. El proceso va a ser la operación que vamos a realizar al hallar el área. Y de salida vamos a obtener pues el resultado del área, almacenado en este caso en esta variable que se llama área. Y aquí tenemos las flechas que nos van mostrando cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuál es el proceso que se va realizando de acuerdo al mismo diagrama. Si pueden darse cuenta, tenemos entrada, me va apuntando, proceso y la salida. Por eso les tenemos puesto de colores para que se vayan identificando cuáles son los procesos, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Continuamos con el siguiente subtema, estructuras condicionales. Dentro de las estructuras condicionales vamos a ver 3 tipos diferentes: el if else y el case. Comenzamos con el if. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son las estructuras condicionales. Nos da el concepto o lo que es la explicación. Dice, existen varias sentencias que nos ayudan a los programadores a reconocer qué instrucciones tienen que hacer cuando se cumplen ciertas condiciones. A continuación vamos a explicar el caso de if. El if es la condición, dice, es verdadera la sentencia
se deberá ejecutar. Si no, simplemente no se ejecuta y pasará a la siguiente instrucción. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo de if, donde estamos hallando lo que es el sueldo o comparando con un sueldo. En este caso, comenzamos con inicio, luego leemos el sueldo, que son las entradas, y luego comparamos. Sueldo mayor a 3,000, si es mayor a 3,000, esto es verdadero, dice esta persona debe abonar impuestos y termina la instrucción que nos están pidiendo o termina el ejercicio. En caso contrario, que sea falso, no pasa nada y termina la condición. Esta es la estructura condicional if. Ahora vamos a ver el siguiente, que es if else. Si la condición es verdadera, la sentencia 1 se debe de ejecutar. Si no, saltará la sentencia 2 por la parte falsa. Una vez terminada, seguirá con la ejecución del programa y de las demás sentencias que existan a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a compararlo con una calificación. Tenemos inicio, leemos la calificación, luego comparamos. Calificación es mayor a 8. Si es mayor a 8, mostrará que el alumno es aprobado. En caso contrario, que la calificación no sea mayor a 8, entonces pasa del lado falso o negativo o el no y vamos a mostrar reprobado y de ahí se termina la condición y continúa con otras acciones o sentencias. Este es if else. Siguiente. Pasamos al case. Esta sentencia compara el valor de una variable con un conjunto de números enteros con valores asignados. ¿Qué quiere decir esto? Dice, o bien con un número de caracteres. Cuando la búsqueda es la misma o coinciden, se ejecuta el bloque de la sentencia que esté en ese mismo bloque. Si no existe coincidencia, se ejecuta la sentencia por default. En palabras dice, inicio, definimos el carácter o la letra. En este caso vamos a leer una letra y dice, lee la letra y compara. Letra ya llegó en algún determinado valor que nosotros estamos comparando. Si sí, nos tenemos opción A, muestra que es una vocal, opción E muestra que es una vocal y nos va a ir asignando cuáles son vocales y cuando deje de mostrarnos los que son vocales, pues me va a mostrar la palabra que es una consonante. Va a decir, si la letra no está entre las 5 letras que tengo de las vocales, entonces ya va a ser una consonante. Esa es la parte del case. Ahora vamos a ver el siguiente subtema, que es estructuras cíclicas. Entre las estructuras cíclicas vamos a ver while, for y do while. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver de qué se tratan las cíclicas. Las estructuras cíclicas realizan las repeticiones de una o varias operaciones, siempre que ésta cumpla ciertas condiciones. Tenemos entonces que se van a repetir tantas veces sean necesarias o tantas veces la condición vuelva a pedirlas hasta que se cumpla o hasta que no se cumpla la condición. Comenzamos con for. Este ciclo es muy parecido a lo que es el while, que vamos a ver un poquito más adelante, pero con la diferencia que este tiene controles más precisos y en este caso se definen 3 sentencias. La primera es un contador, luego vamos a ir a buscar lo que es la condición y por último vamos a ver lo que es el incremento del valor del contador o de la primera variable que vamos a estar utilizando. Y de ahí va a estar dando vueltas hasta que se cumpla la condición y se va a salir el ciclo. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Comenzamos con inicio y decimos desde, aquí mi variable es i, digo i es igual a 1, quiere decir que va a comenzar en 1. ¿Hasta cuánto? Este hasta va a ser la condición i mayor que 10, entonces se va a ir incrementando de 1 en 1. Realiza el proceso y vuelve a buscar. Me dice, y ya es mayor que 10, aún no, regresa otra vez, incrementa su valor, muestra y regresamos. No va a dejar de dar vueltas dentro del ciclo hasta que i no sea mayor que 10. Cuando llegue la última vuelta, 10 ya es mayor que 10, sí, entonces termina la condición que tenemos dentro del for
y se sale. Se puede representar de esta forma y también se puede representar como se ve en la parte de abajo. Tenemos el incremento o lo que es el contador donde inicia y decimos de cuánto hasta dónde y cuánto se va a estar incrementando. Realiza la operación, vuelve a buscar otro y hasta que cumpla su condición se va a salir del ciclo y se va a terminar. Bien, pasamos al siguiente. Estructuras cíclicas while. En este tipo de estructuras de repetición de sentencia while, define una condición, ya sea la evaluación de un valor o la comparación entre dos valores, y el resultado que devolverá será un valor falso o verdadero. Bien, comenzamos con la parte del ejemplo, comenzamos escribiendo lo que es inicio, luego declaramos nuestra variable contador de tipo entero y ahora le agregamos el valor al contador. Contador es igual a 0. Esto quiere decir que estamos inicializando nuestra variable en 1. Ahora viene lo que es la condición. En este caso tenemos contador menor o igual a 21. Si esto es verdad, muestra el contador y se incrementa el contador, diciendo de la siguiente forma: contador es igual a contador más 1. Y regresa nuevamente a buscar la condición. Hasta que esta condición no se cumpla, no se va a salir del ciclo para terminar esta estructura while. Ahora vamos a pasar a la siguiente estructura cíclica, en este caso do while. Al igual que la estructura anterior, el ciclo se ejecutará mientras la expresión sea verdadera, solo que a diferencia del while, en el do while se comprueba la condición de continuación del ciclo final. Esto significa que siempre se ejecutará por lo menos una vez en el cuerpo del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a iniciar nuestro diagrama y luego vamos a leer el valor y luego vamos a comparar valor mayor o igual a 100. Si esto es verdad, muestra que tiene 3 dígitos. Si esto es falso, entonces va a comparar con otro valor, en este caso con 10. Dice valor mayor o igual a 10. Si es mayor a 10, entonces muestra que tiene 2 dígitos. En caso que esto no se cumpla, va a ser falso, entonces que muestre que tiene 1 dígito. En este caso vamos a cerrar esta condición if else. Nuevamente vamos a cerrar esta otra condición del if else también y luego vamos a buscar lo que es la condición del do while, que es hasta el final, y comparamos valor diferente de 0. Si esto es cierto, vuelve otra vez a leer un nuevo valor y hace el mismo procedimiento aquí adentro del diagrama. Si esto no se cumple, entonces se sale del ciclo y se termina la estructura do while. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es nuestro tema número 13, la actividad 13. Entonces nos vamos al primer punto, que nos está pidiendo que hagamos un mapa conceptual de lo que serían las estructuras de control. Entonces, en primer lugar vamos a tener la estructura de control secuencial. Van a escribir ustedes su concepto, las que son de entrada, los procesos y la salida, y cada uno de sus conceptos. Asimismo tenemos la estructura de control condicional, igualmente el concepto, la estructura if else y case, y van a escribir también sus conceptos. Y por último tenemos la estructura de control repetitiva, su concepto, la estructura for, while y do while y los conceptos de cada una de ellas. Así termina lo que es la primera parte de la actividad 13. Después nos está pidiendo en el punto número 2, el inciso A, nos dice que un alumno pone el promedio que tiene y el programa va a mostrarnos si está aprobado o reprobado, dependiendo si ese promedio es mayor o igual a 70. Entonces recuerden que tenemos que hacer primero nuestro algoritmo. Iniciamos. Después, el punto número 1 sería leer el promedio. El punto número 2, si el promedio es mayor o igual a 70, 2.1, entonces me muestra que estoy aprobado. El punto 2.2
dice de lo contrario, entonces me tiene que mostrar que está reprobado y tenemos nuestro fin. Después de que ya hayamos escrito el algoritmo, vamos a hacer nuestro diagrama de flujo. Recuerden, el óvalo siempre en la palabra inicio, en la palabra fin. Y ahora sí, vamos a leer nuestro promedio. Y aquí vamos a la condición if, si el promedio es mayor o igual a 70, si es verdadero, recuerden que imprime aprobado. Y si no es verdadero, o sea, en caso es falso, imprime reprobado. Y después nos vamos ya a lo que sería fin. Hasta ahí tenemos lo que sería el punto número 1, el punto número 2 con el inciso A. Y en la siguiente video, la Miss Paulina nos va a explicar lo que sería el punto B y el inciso C. Bye. Bien, continuando con la actividad del tema 13, vamos a ver el inciso B. Aquí vamos a buscar todos los números pares y los vamos a estar mostrando. En este caso, comenzamos con lo que es el algoritmo, iniciamos siempre con la palabra inicio. Recuerden que también cuando terminemos todos los puntos que se van a estar usando durante el ejercicio, terminamos con la palabra fin. No se les olvide, siempre pendientes con ello. Comenzando entonces, leemos en el punto 1, leemos el número. En el punto 2 comparamos si el número es divisible entre 2 para ver si es un número par. En el punto 2.1 verificamos si es verdadero lo que estamos comparando, entonces vamos a mostrar par. Si es falso, no pasa nada y termina la condición. Punto 3, hacemos otra comparación para ver si ya tenemos los 100 números que nos pide el ejercicio. En el 3.1, si es verdadero, se termina la condición. En el 3.2, si es falso, vuelve a leer otro número y se termina lo que es el ejercicio. Hacemos el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, aquí vamos a usar lo que es la condición, pero en este caso va a ser cíclica o repetitiva. En este caso vamos a utilizar el do while. Les recuerdo, vamos con inicio y al final con la palabra fin dentro de su óvalo. Comenzamos leyendo lo que es el número, comparamos si el número es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, entonces vamos a mostrar que es un número par. En caso contrario, no pasa nada y cerramos el if. Pasamos con un conector a la siguiente parte, que es la condición del do while, y dice n ya llegó a 100, o sea, n es igual a 100. Si ya es igual a 100, entonces termina la condición. Si no ha llegado a 100, regresamos otra vez a leer otro número y hacemos el mismo proceso dentro de la condición, y así nos vamos hasta que ya lleguemos hasta contar lo que es el número 100. Hasta aquí termina lo que es el ejercicio B. Vamos a pasar al inciso C. En el inciso C vamos a comparar que el número es igual a mes. Vamos a comenzar con nuestro algoritmo como hicimos en las actividades anteriores o en los ejercicios anteriores. Comenzamos con la palabra inicio. Número 1, leemos el mes y comenzamos con el 1, o sea, lo igualamos a 1. En el punto 2 vamos a comparar si mes es menor o igual a 12, porque los meses van de 1 hasta el 12. Si es así, entonces comenzamos 2.1. Si es verdadera esa opción, mostramos la opción 1. En este caso vamos a mostrar enero. En el punto 2, si la opción que estamos dando también es verdadera, nos vamos a mostrar la opción 2, que es febrero. Y así nos vamos a ir sucesivamente hasta llegar al punto 12. Si es falsa, se termina lo que es el ciclo y se sale de la condición y escribimos la palabra fin. Ahora vamos a hacer lo que es el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo comenzamos con inicio, leemos el mes, mes menor o igual a 12. Si esto es verdad, entonces tenemos opción 1, mostramos enero, opción 2, mostramos febrero, opción 3, mostramos marzo, así sucesivamente hasta la opción 12, mostrar diciembre. En caso contrario, no pasa nada y se termina lo que es la condición con la palabra fin.
Hasta aquí lo que es la tarea del tema 13. Espero que les pueda ayudar todo este ejercicio que hicimos con la misma grilla. Gracias. En esta ocasión vamos a ver lo que es la tarea del tema 13, en este caso tarea 11. Acuérdense que vamos desfasados, es tarea 11, tema 13. En esta tarea vamos a ver la promoción del 20% a la compra si es mayor o igual a 200 y el 10% si es menor a 200, todo esto en dulcerías y solamente va a aplicar para las primeras 100 personas. Este es el problema y pasamos a lo que es el algoritmo a realizar. No se olviden, siempre comenzamos con la palabra inicio y al terminar nuestro algoritmo con los pasos todos mencionados, escribimos la palabra fin. Comenzamos escribiendo lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a utilizar un ciclo y en este caso va a ser for. Inicializamos nuestras variables como habíamos visto en la explicación. Comenzamos con C, que para mí C va a ser lo que es el cliente. Lo igualamos a 0 y comenzamos haciendo la condición si C mayor o igual a 100 y que lo vaya incrementando de 1 en 1. Los símbolos más quiere decir que vamos a incrementar nuestros clientes de 1 en 1. En el paso 3 vamos a leer lo que es el pago del cliente y comparamos si su pago es mayor o igual a 200, entonces le aplicamos el descuento del 20% sobre su pago y al pago le vamos a restar su descuento que obtuvimos en el paso anterior. En el 4.2, si esta opción es falsa, volvemos a realizar otra comparación. Si el pago ahora es menor que 200, le vamos a aplicar otro descuento, pero en este caso el 10%. Aplicamos su descuento y al pago le restamos el descuento que obtuvimos de su compra. Continuamos con la parte de esa misma condición y decimos, si es falso no pasa nada y vuelve a contar otro cliente, o sea, regresamos hasta el principio y contamos otro cliente. Y si ya son los 100 clientes, entonces vamos a mandar o mostrar en pantalla una disculpa al cliente porque solamente, como decía el problema, solamente eran para 100 personas, perdón. Y de ahí escribimos la palabra fin. Esto es lo que es el algoritmo. Ahora hay que plasmar este algoritmo en un diagrama de flujo que vamos a realizar a continuación. Comenzamos con el óvalo inicio, el nuevo símbolo que vamos a utilizar de for, que no lo habíamos utilizado. Y comenzamos escribiendo, inicializamos nuestra variable en 0, creamos nuestra condición y la vamos a incrementar de 1 en 1. Leemos el pago, si el pago mayor o igual a 200, aplicamos el descuento sobre el pago, es el 20% y al pago le restamos el descuento. En caso contrario, creamos una nueva condición donde el pago es menor a 200, si es menor a 200, hacemos el descuento, pero en este caso el 10% y al pago le restamos el descuento. Si no, no pasa nada, cerramos la condición, nuevamente cerramos nuestra condición, la primera que obtuvimos, y de ahí regresamos a buscar otro cliente y así sucesivamente hasta que el ciclo se complete. Cuando diga mi cliente ya es el número 100, entonces me va a mandar a mostrar una disculpa al cliente y se termina lo que es la condición. Esto fue la tarea 11 del tema 13, chicos. Gracias.